Buenas noches con todos, excepto con los que nos saludan, mi querido ñaño Chavitz. Buenas noches con todos, excepto con los que nos saludan, mi querido hermano Dieguito. Bienvenidos a todos a su podcast favorito, después de un stop de unos 2 meses más o menos. Qué gusto, mi querido ñaño. Este stop no voluntario, pero Ajá. otra ocasión importante. Como nos ven, ahora estamos de nuevo, nueva localidad, intentando hacer esto un poco más serio, intentar hacer esto un poco más organizado, más profesional, para que el servicio, digamos, que tenga un poco más de acogida. Sí, estamos, como pueden ver, en este nuevo espacio para que, bueno, para que se pueda estar un poco más cómodos también. Así que bueno, mi querido y respetado hermano Dieguito, cuéntanos por favor, ¿qué es lo que vamos a conversar esta noche? Bueno, el tema de hoy es interesante, un tema propuesto por ti, Ajá, que me parece apropiado para los tiempos actuales de la humanidad. sí. Estamos hablando ahora de la psicología de masas. Psicología de masas. Qué tema tan interesante y qué tema tan profundo también al mismo tiempo. Y creo que es un momento bastante propicio para poder hablar de esta cuestión, de este tema que creo que a todos nos debería importar y nos debería, de alguna manera, por lo menos tenerlo en cuenta, porque no todo el mundo conoce sobre estas cuestiones y creo que es bastante interesante. Ok, vamos con fuerza, empezamos. Creo que sería importante partir de una definición breve. Ok. Eh, Querido hermano Javi, ¿cómo tú ves a este tema de la psicología de masas? ¿Qué es la psicología de masas? Tal vez empezamos definiendo cuál es la masa, cuáles son las masas. Puede ser, a ver, en primera instancia tenemos que entender que para hablar de psicología de masas tenemos que poner al individuo, ¿sí? Como parte de un grupo o como parte de algo más. Y se dice, y de hecho Freud eh, tenía mucha razón cuando él en su publicación de Psicología de las Masas, a propósito, decía que en una masa, cuando el individuo se involucra en una masa que básicamente es un grupo, el individuo pierde su identidad y pierde esa cuestión de su yo. Y claro, es como que de alguna manera se puede hacer cosas o el individuo se atreve a hacer cosas que normalmente no haría en su vida cotidiana o estando solo. No sé si me explico por ahí. Existen algunos tipos de masas, dice Freud. Entonces existen las masas que son como más estables, que pueden ser como la familia, que pueden ser un grupo un poco más como que se une un poco más por esta cuestión de la libido, decía él, o del amor. Existen unas masas que son más efímeras, como una barra, por ¿Qué ejemplo. es lo que debería caracterizar a una masa? Tal vez debemos partir como un grupo de personas con algo en Sí. común, ¿sí? Puede ser como un grupo de personas con algo en común. Sí, ¿Qué sí, qué otra característica es importante? Tal vez eh, podremos ir mencionando algunos autores en el desarrollo del programa, sí, pero quizás algo importante ahora sería que no tienen una voluntad propia en sí, o quizás, aunque eso puede ser discutible, la voluntad de la masa es la voluntad de un líder en realidad con el que se identifica. Probablemente sea importante que la masa esté identificada con algo y ese algo probablemente sea el factor en común. sí. A ver, estas masas que son un poco más efímeras, decía Freud, tienen que ver con, por ejemplo, una hinchada o puede ser una masa que se une para poder reclamar o protestar algo, por ejemplo, ya en un paro. Y normalmente este tipo de masas tienen un líder carismático que en el momento en que se ausenta, la masa se diluye.
Sin embargo, hay masas también que son un poco más organizadas, como la iglesia o el Estado, que no necesariamente se diluye porque tiene una organización y una estructura bastante interesante. O sea, con una masa en el Estado o una masa en la iglesia, ¿te refieres quizás a la gente que de alguna manera es adepta a una religión, quizás? Sí, claro. Digamos, el- digamos, la religión católica, por ejemplo. Los Ajá. católicos representarían una masa, ¿verdad? Por supuesto, o sea, a ver, en este caso vamos a decir, de religión católica representaría una masa, obviamente, porque es un grupo de personas que forma una masa, pero es un poco más organizada que la masa efímera. O sea, cuando tú vas, por ejemplo, a un partido de fútbol y estás en la barra del equipo el que tú sigues, tu equipo favorito, ahí se vuelve una masa y la masa es efímera. Normalmente las barras tienen un líder carismático. ¿Qué se diferencia de una masa organizada de una masa efímera? Una masa efímera es una masa que se arma o se estructura en un momento específico para un específico objetivo y nada más. Vas al fútbol, en ese momento haces barra, estás ahí, gritas, haces un montón de cosas que no harías en la cotidianidad. Pero existe realmente, o sea, porque, a ver, en un partido de fútbol, la masa, digamos, que representaría la hinchada de un equipo, eh, probablemente sea la menos efímera. Digo, tal vez no sea el mejor ejemplo, porque Ya, es una masa que persiste en el tiempo. Probablemente hasta la muerte en la mayoría de los sí, casos. pero, o sea, el tema es que no es una masa tan organizada como el Estado o como la Iglesia, ¿ya? Y no es una masa tampoco como es la masa que se une o se estructura a partir de lo que podríamos llamar la cuestión afectiva, que es como la familia. Pero En- la masa es organizada, o sea, tiene que ser organizada no, para considerarse una masa. no. Ya, entonces, tal vez No yo, tiene que ser organizada como un Estado, pero sí tiene que ser organizada en el sentido de que tiene que tener un objetivo específico a dónde quieres llegar. Por ejemplo, una masa que se forma cuando se hace una protesta, ahí es una masa que hay quizás un poco más el ejemplo de la masa efímera, en donde se organizan literalmente para poder llegar qué sé yo, a protestar o a hacerse escuchar por algo o para algo. Se une la masa, hacen que se hacen escuchar y luego, pues cuando ya se logra algo, cuando pasa algo que ya se puede decir que la masa se puede desestructurar, se desestructura y ya. quizás un concierto. La gente en un Sí, concierto, en un en un rave, concierto ¿te también. parece? Creo que es un ejemplo de masa efímera apropiado, sí. Sí, sí, o sea, Eh, la hinchada quizás eh, puede ser entre ambas, ¿no? Entre organizada y efímera. Y me refiero a que, claro, tú dices, lo que pasa es que la hinchada, tú eres hincha del equipo todo el tiempo, claro, sí, pero no todo el tiempo estás en masa. Cuando tú sales del estadio, tú ya vuelves a ser no lo creo, una persona. no lo creo. Sí. Es que mira, el patrón de comportamiento de un hincha, ya, o sea, es el mismo. O sea, no tiene que Sí, estar en el estadio para sufrir por el resultado de su equipo. no, pero el hecho de que tú estar en una masa, Ajá. de estar en masa, te genera ciertas, digamos, eh, ciertos estímulos o ciertas cuestiones que te modifican la O conducta, que sea, no, yo creo que a lo mejor lo que quieres decir es que, y sí, o sea, cuando estás en un partido de fútbol, sí, formas parte de una masa, sí. ujú, La masa expectante del partido, sí. ujú, Los espectadores sí, eh, son una masa, sí, que están viendo partido de fútbol hasta ahí, ya. sí. Pero cuando hablas de una hinchada, sí, es otra masa. Claro, o sea, la hinchada como tal, cuando tú vas al partido de fútbol, estás literalmente en la barra, digamos, estás en la barra para... En ese momento estás en una masa efímera. El momento en que se estructura la barra como tal. Tú que estás cantando y estás ahí tan, 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 tan. Y estás cantando y estás gritando los goles y todo. En ese momento se vuelve literalmente lo que se llama una histeria colectiva. O sea, se manifiesta una histeria colectiva. ¿Y qué?
O sea, ¿cómo diferenciamos a esta masa organizada, a esta masa efímera? Diferenciamos en el sentido de que la masa efímera se estructura con un objetivo, como ya te decía, específico, en este caso ir a ver el partido o reclamar por algo en un paro o lo que sea. Se organizan, están ahí, van y se desestructura cuando, en este caso, el partido se acaba, el paro se acaba o el líder carismático literalmente dice, ok, hasta aquí llego y cuando el líder se separa de la masa se diluye. O sea, quizás en la masa organizada hay un objetivo, claro. Claro, a ver, en la masa organizada quizás hay un objetivo más grande, mucho más claro, casi llegando a un propósito. Por eso es que las religiones, el Estado, los mismos aparatos del Estado son masas mucho más organizadas y en ese sentido, claro, ahí también tenemos un líder, también tenemos una estructura, pero ahí sí es mucho más estructurada en el tiempo. Entonces, la cuestión es que, claro, el Estado, por ejemplo, tú dices, tienes todos los aparatos represivos del Estado, tienes los aparatos coercitivos, tienes las instituciones, tienes un montón de cosas que hacen que esa masa sea algo mucho más organizado, lo mismo en la religión. Lo que no pasa dentro de una hinchada, lo que no pasa dentro de una masa que se organiza para salir a manifestarse por algo. O sea, como que me queda claro lo que nos queda claro, lo que es la masa, o a qué nos estamos refiriendo, pero cuando hablamos ya de psicología de masas, eh, exactamente a qué nos estamos refiriendo. Como te decía, cuando hablamos de psicología de masas, Freud hablaba sobre la metapsicología o la psicología social, que netamente la psicología social él decía que no deja de ser una psicología individual, que al final del día la psicología social tiene que ver con el otro. Entonces puede ser un otro que puede ser considerado como un amigo, que puede ser considerado como un hermano, puede ser considerado como un padre, una madre, o puede ser considerado como un enemigo o como alguien a quien rebatir. Siempre hay un otro y en ese otro tú te identificas y te reconoces. Y del otro lado, hay que entender que la psicología de masas tiene que ver con esta cuestión o con este concepto básico de que cuando tú estás como individuo con tu identidad, con tu yo bien estructurado, entonces tú dices, a ver, yo soy esto, creo en esto y mis límites son estos en mi conducta, hago esto, esto y esto y esto y esto quizás no me puedo permitir. En una masa, literalmente es como que si uno empieza a hacer algo, tú también lo vas a hacer. Y es como que se legitima una conducta que en una normalidad tú no lo harías. Por ejemplo, cuando estás en una protesta y tú has visto, por ejemplo, sobre todo en Europa, que hay estas protestas que son súper fuertes, en donde llegan, por ejemplo, a quemar propiedades y toda la cosa, carros, cualquier cosa. Aquí también se ha visto. Entonces, normalmente, yo te digo, ¿tú harías eso? Pues es como que bajarías acá a la calle y dirías, bueno, voy a quemar un carro. No lo harías, porque tienes ciertos límites dentro de tu conducta, pero cuando estás en masa, probablemente sí, porque si uno lo hace, entonces es como que esa conducta que supuestamente no está permitida, en masa sí. Entonces, ¿qué dice Freud? Que el yo se diluye en una masa. Más o menos por ahí se estructura el concepto. La psicología de las masas es una psicología muy diferente a la psicología individual, independientemente de que, claro, empieza con el individuo y el individuo identificándose con otro, pero el yo como tal individual se diluye para pasar a ser un yo colectivo. Ese Entonces, yo colectivo es irracional. quizás, eso me gustó. Quizás lo podríamos definir entonces como esta ciencia o esta parte de la psicología que estudia el comportamiento de los grupos que se caracterizan, bueno, de un Sí, grupo puede ser. de humanos que se caracteriza porque de alguna manera ha perdido su individuación, aunque probablemente eso vamos a hablar después, y Su individualidad. su individualidad. Ujú. Y como grupo ha perdido su capacidad de racionalizar. Sí, la característica de, digamos, de
de una masa o de las masas es que no o carecen de esta individualidad. El yo como tal de una persona, en este caso, si eres tú, dices, ok, estás en una masa y no sé si te has dado cuenta que cuando estás en un concierto, en una barra brava, en un paro, o estás involucrado en alguna cuestión ideológica, por ejemplo, de estas masas más organizadas, literalmente es como que te das cuenta que puedes ser irracional. Por ejemplo, aquí en Ambato se ve mucho cuando la gente juega carnaval y empieza a jugar y empieza a embalarse con el tema de la carioca y todo. Y literalmente empiezan a hacer cosas que nunca hacen en en otra época del año. Eso es un comportamiento de masa. Cuando literalmente empieza la guerra de carioca aquí y se vuelve literalmente irracional el comportamiento. Con esto no quiero decir si está bien o está mal, solamente que es irracional, que no, que es algo que dentro de un límite solo, dentro de tus propios preceptos y tus propios conceptos, no lo harías. O sea, estarías, entre comillas, loco si tú sales con con una de estas botellas de carioca en esta época a estar echando a la gente en los ojos. Pero en ese momento se legitima porque todo mundo se vuelve una masa. Y si es que uno empieza con algo, entonces el otro también y el otro también. Y es como una cuestión sistemática, ¿no? Entonces el uno empieza, el otro también. Entonces, primero uno, luego hay dos más, luego hay cuatro, luego hay seis, luego hay otro y luego hay 1000 haciendo lo mismo. Y obviamente, dentro de esta irracionalidad que es la masa, se han cometido muchas criminalidades, se han cometido muchas irracionalidades que pues no pasarían si hubieran estado, digamos, en en un espacio más controlado o en un espacio individual. Tú has visto, por ejemplo, los hooligans. Sí. Ellos han hecho, pues, se han comportado de una manera muy violenta muchas de las veces. Sí, pero a eso me iba. Yo con lo que dices al principio. Las barras bravas, yo pienso que representa una masa que realmente está organizada. O sea, más allá del Ya. furor del partido y del momento y las emociones, creo que esto es algo que de alguna manera lo van trabajando, lo van, o sea, en algún punto se pierde el sentido de lo que hacen o de lo que harían normalmente, pero Ya, sí, durante su vida, entiendo a dónde ajá. vas, entiendo, o sea, entiendo que cuando, a ver, cuando de alguna forma yo te digo, hay masas que son más organizadas como el Estado, como la iglesia. Dices, pero bueno, las barras, los hinchas también, de alguna manera, ¿no? Puede ser que sí, pero la idea de que tú puedas considerar un grupo de personas como una masa es cuando este grupo de personas de manera individual pierden su identidad, pierden su yo y se vuelve un yo colectivo irracional. Eso, pero, o sea, ya lo que me voy es a que no necesariamente es en un momento emocional, o sea, con el furor de una situación. Yo me refiero a que estas masas, de hecho, creo que la principal característica es que pierden el juicio de manera prolongada en el tiempo. O sea, no es una cuestión Ya te entendí. de un exabrupto y que, no sé qué me deje llevar, no, o sea, es una situación crónica en la Ya que, te entendí, ya te entendí. O sea, sí, sí puede pasar. o sea, creo que pasa la mayoría de las Creo que veces. sí, sí, creo que sí pasa y sí puede pasar, o sea, en el sentido de que, a ver, tú eres hincha de un equipo, para poner el ejemplo más fresco, porque claro, O sea, y más allá de, o sea, podemos poner ejemplos más serios, ¿cachas? O sea, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, claro, o sea, una genocidios más organizada, por ejemplo, justificados por poblaciones enteras. el ejército prusiano, por ejemplo, la Ya, Segunda Guerra Mundial, esa es una masa claro, organizadísima, sí, pero una masa al total. fin, Ujú. ¿sí? Y la gente que le seguía también, en este caso, a ellos,
O sea, a los ejércitos del señor con bigote austriaco, eran obviamente una masa, como, o sea, conceptualmente hablando, tal cual, ¿no? Eh, no necesariamente, y ahí creo que tienes mucha razón, no necesariamente tiene que la masa estar junta para llegar a cometer irracionalidades No. ¿De qué ejército me dijiste? del ejército de Prusia. Mm. Ujú. ¿Eso es en segunda? En la Segunda Guerra Mundial. Ok. Claro, o sea, a ver, Estaba confundido con el Imperio Austrohúngaro. bueno, pues, al final del día cualquier ejército de estos así como que de alguna manera generaron un furor o generaron una histeria colectiva, ¿sí? Se puede decir que generaron también como esta histeria dentro de la masa en donde se vuelven irracionales. A ver, y creo que sé por dónde vas en cuando tú dices, a ver, no siempre cuando están juntos en masa van a tener actitudes irracionales. ¿Cachas? ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, en redes sociales tú ves cómo es el comportamiento de las personas y cuando les topan el lado que no les gusta, entonces eh, reaccionan de una manera muy irracional, porque de alguna manera tienen ya instaurado, qué sé yo, alguna idea política, alguna idea deportiva, alguna idea de algún equipo de fútbol, alguna idea de lo que sea, que está instaurada y que les hace comportar de una forma irracional. Claro, con respecto a la ¿De qué masa se que trata? están conformando. O sea, Exacto. una persona que conforma una masa no es irracional en sí, o sea, en su vida todo el tiempo, ¿cachás? Sino solo en base a la masa que conforma. Entonces, si es una masa política de izquierda de un país, por ejemplo, o de derecha de un país, o de lo que sea. Sí, entonces Sí, cuando tú abordas ese tema, por ejemplo, cuando tienen que tomar decisiones en base a eso, generalmente muestra un comportamiento irracional que no está basado en la razón, sino en la emoción generalmente, claro. y muy seguro en un comportamiento que es condicionado, sí, que Sí, 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 no es completamente, independiente. completamente. O sea, el comportamiento que tú ves en una persona cuando está involucrado en una masa es un comportamiento que puede llegar a ser, como te decía, es una histeria, es algo súper irracional, es algo que esta persona no haría en condiciones, entre comillas, normales. Sí es algo muy, muy, que no se ve en la cotidianidad. Y por eso dices, por ejemplo, es que yo te vi en una fiesta y hablaste pendejadas, hiciste huevadas, ¿no es cierto? Ujú. Y es típico de eso que es que en una fiesta te embalas, por ahí haces huevadas, en un concierto también por ahí mueres, te chumas, haces cualquier tontera, o vas, qué sé yo, al fútbol, o antes que se iba a los toros o lo que sea. Siempre cuando hay esta histeria colectiva, como que de alguna manera la gente hace cosas que normalmente no haría y al otro día está como que con ese cargo de conciencia de qué pasó, qué hice, por qué lo hice. Y era porque estaba imbuido por este egregor de la masa. Ok, entonces, a ver, eh, nos queda claro lo que es la psicología de masas, nos queda claro que hay dos tipos de masas, digamos, y que de alguna manera las dos terminan adquiriendo las mismas características, ¿sí? Sí, Eh, hasta al final sí. digamos que a la práctica, ¿sí? Aunque probablemente como el contexto es muy diferente, las implicaciones también terminan en resultados muy diferentes. Ajá. Pues no es lo mismo salir a un concierto y como que a lo mejor te pasaste un poco a vivir toda tu vida encadenado a una idea colectiva que probablemente no representa o no representaría a quién eres, ¿sí? Si es que estuvieses fuera del control de la masa. Y creo que aquí nos vamos acercando un poco más a el objetivo principal del programa, ¿sí? Ajá. Eh, pienso que, bueno, creo que hablamos un poco de Freud, que de alguna manera es de los
exponentes más importantes de la psicología de las masas, en su libro La psicología de las masas y el yo. Y, Ese es el libro. ajá, y quizás ahí Labón, que es como que por ahí. Gustave Le Bon. Ajá, pero a mí me gustaría empezar un poquito antes, ¿sí? En el siglo XVI, y no sé, no estoy seguro cómo se pronuncia, no sé si tú has escuchado. Anton Lebotier, algo así, Etier, Anton Leboetier. Ok, ya. Entonces él tiene un libro, bueno, tiene unos escritos en los que habla, el libro se llama El discurso sobre la servidumbre voluntaria, Ya. ¿ya? Entonces, en gran parte, lo que se habla sobre psicología de masas, Ujú. digamos que unos cuantos años, bastantes después, está basado en gran parte en el trabajo de este personaje, en el Ya. que te empieza ya a exponer, ¿no? Esta servidumbre voluntaria de la gente, esta falta de sentido común, esta falta de raciocinio de la masa, y que de alguna manera se identifica con un tirano, generalmente, Ujú. eh, y tiene como esta sensación de compartir el poder, ¿sí? Como están identificados con el tirano, piensan que de alguna forma ellos también están ejerciendo el poder que esta persona ejerce, ¿sí? Claro. Eh, y esto como que ya nos sitúa un poco más, ¿no? En lo que está pasando en el panorama mundial actual, ¿sí? Sí. Y de hecho, bueno, el programa es más enfocado para allá. Yo creo que estuvo buena la diferenciación, ajá, así ok, no estamos hablando y no vamos a hablar en realidad en el programa de hoy acerca de la masa, digamos, efímera, ¿sí? Sino vamos a hablar más de esta masa organizada, Está más planificada, organizada que de alguna manera. controlada y manipulada con toda la intención. Correcto. Em, y aquí hay mucha tela que cortar. Sí. Eh, a ver, yo creo que, y tal vez aquí nos podemos marear un poco, ¿no? Ya. Pero al menos para mí, pienso yo que es importante hablar de esta manipulación, ¿sí? Y del poder, ¿ok? Sí, es importante Entonces, hablar de poder. Sí, sí, sí. entonces probablemente no sea necesario en algún sentido profundizar mucho, pero yo hablaba un poco, nos estábamos más o menos dilucidando sobre qué vamos a hablar. Eh, Algo de Foucault para mí me parece importante, ¿sí? Eh, Foucault y sí. y algo de Lacan seguramente también. Puede ser, podemos topar Guy Debord también, que es esta sociedad del espectáculo. Ujú. Sí, y claro, y toda la cuestión esta eh, de cómo claro, o sea, en el siglo, ¿qué era? 16, Sí. claro, había esta servidumbre voluntaria, como dices, yo creo que eso no ha cambiado, pero ahora tenemos, encima de todo, tenemos a los más mínimos, que son los que de alguna manera, eh, la- la- los instrumentos, en este caso del Estado, que son como estos aparatos del Estado que de alguna manera te manipulan y te controlan Ujú. para poder generar cierto tipo de conducta Ya. y para generar opinión pública. Ahora, ¿hasta qué punto es necesario el control? Digamos que literal, sí, en la actualidad. Primero, porque si de alguna forma eh, estamos seguros de que existe un observador, ¿ya? Alguien que nos está observando y que el observador condiciona nuestro Un comportamiento. gran hermano, dices tú. Sí, que de hecho todos estamos actualmente en observación constante desde nuestros dispositivos móviles, ¿sí? Sí. Ya, entonces yo creo que aquí nos vamos un poco acercando al ejercicio de Foucault, ¿ya? En el que si es que un observador, ¿sí? Que puede estar o no estar, está en tu alerta, indudablemente condiciona tu comportamiento, ¿ya? Y si es que tu intención o digamos que tu motivación, ¿ya? Para estar en una masa es mantenerte de alguna manera
integrado, reconocido o validado en un grupo, ¿sí? Tú solito vas a hacer y a tomar todas las medidas, ¿ya? Para mantenerte en esa masa. O sea, sin necesidad ya de ser manipulado. Porque Sí, es por supervivencia. sí, 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 sí. claro. Pero ya ni siquiera hace falta, ¿cachas? Que no hace falta el látigo, no hace falta ya ni siquiera Ok. tanto movimiento, sí, tanta manipulación. Ujú. O sea, una vez que tú estableces, digamos que todo el aparataje de la manipulación, que también se podría hablar algo de Chomsky, que de hecho él tiene, digamos, establecidas, digamos, cuáles son los pasos ¿Cuáles son los pasos para para manipular? manipular a una A masa. partir de la Ajá. materia, claro. Entonces, mira que llega un punto en el que ya la manipulación es, te la haces tú mismo, ¿sí? Porque tú quieres permanecer integrado y de alguna manera quieres pertenecer. Sí. Entonces, con ese afán de pertenecer, tú te encargas de no salirte de la línea, ¿sí? Y de atacar probablemente Al que se al sale que se piense de la salir. estructura. Ajá, por supuesto. Claro, y obviamente tiene que ver con esta cuestión de la supervivencia, como te decía. Esto ya lo describió de alguna manera Foucault en el sentido de que, en primera instancia, tenemos a esta cuestión del poder, y a partir de este concepto de poder, cómo él descubre, si cabe el término, este discurso de lo normal, de la normalidad, de lo que supuestamente el ser humano, el sujeto, debería tener como comportamiento, digamos, tolerable dentro de o más que tolerable, un comportamiento que no te desestructure y que no te saque del discurso y del poder que ejercen las grandes economías y los grandes estados y demás. Entonces él primero dijo, a ver, ¿quién impone la normalidad? ¿Quién te impone? O sea, ¿qué es ser normal? O sea, yo creo que aquí, no sé si aquí ya podemos hablar un poco de Lacan, pero esta necesidad de validarme a través del otro, ¿sí? Correcto, ya, sí, sí, tú hablas de la cuestión de identificación a través del otro, este encuentro con el otro, en Hegel también, Sí, 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 sí. sí, la dialéctica. Y, y claro, ¿no? También esta manipulación a través del lenguaje. Uh, Claro. claro, claro, el lenguaje es o sea, llega a ser una forma, un aparato de coerción también, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Es complejo. O sea, no sé si aquí valga la pena explicar un poco este experimento del panóptico de Foucault, o tal vez en otro programa, sí, Puede con más ser, tiempo. Quizás brevemente, pero o sí, sea, sí podrías comentar de qué se trata, por lo menos, el panóptico, ¿no? O sea, qué implica el panóptico y por qué es tan parecido a la sociedad actual. claro, o sea, básicamente es, digamos que un experimento en el que hay un vigilante en una cárcel, sí, y bueno, sería bonito tener las diapositivas para que se pueda explicar mejor, pero hay un vigilante y el vigilante te puede estar observando o no. Ujú. Tú no lo sabes, pero al saber que el vigilante está, sí, y está en un punto en el que de alguna manera puede verte todo el tiempo o no, entonces tú estás totalmente todo el tiempo vigilado o no, Ajá. no lo sabes, pero vives bajo la presión de que puedes estar vigilado. De que puedes estar vigilado, Ajá. entonces controlas tu comportamiento para no salirte de la norma. Y la vigilancia actual, digamos que, como decía, la puede de alguna manera ejercer los dispositivos eh, electrónicos, ¿sí? Ujú. Pantallas, computadoras, celulares, televisores Sí, o nuestros semejantes, ¿sí? sí. Porque todo el tiempo somos seres sociales. Ujú. Alguien nos está observando, ¿sí? Y nuestras interacciones también nos van limitando y controlando. Claro, o sea, a ver, en la época que vivía Michel Foucault, él describió una forma de control que se llamaba la biopolítica. Tiene que ver con este control del cuerpo. Es el control del cuerpo en el sentido de que era, si tú te portas mal, literalmente, o sea, te castigo.
Sí. Te castigo o te meto preso o literalmente te encierro en un manicomio si estás loco o lo que sea. Pero claro, en este caso, el observador, el que controlaba, estaba por fuera. Era un otro el que te controlaba. Como tú dices, un vigilante que se encontraba en un panóptico. Y dentro de estos vigilantes que estaban en el panóptico, que puede llegar a ser incluso una cuestión hasta simbólica, estaban los aparatos represivos del Estado, como la policía, como los militares, como todos estos que de alguna manera tenían esta, digamos, este derecho, entre comillas, o esta no sé, este mandato del Estado de controlarte y decir, a ver, quién está bien y quién está mal. Entonces, todos los que estaban mal, de alguna manera, se les castigaba. Pero, claro, viene Byung-Chul Han y te dice que ahora nosotros mismos somos los que de alguna manera, tanto a nivel personal como a nivel con las otras personas, resulta que nos controlamos ya solitos. O sea, Han dice, tú te llegas a autoexplotar porque vivimos ya en la sociedad del emprendimiento, ¿no? Y en la sociedad del cansancio, dice él. Claro, entonces vivimos en la sociedad de los emprendedores. Y mira, o sea, qué chévere que toques este tema, porque aquí yo, al menos, obviamente, mis conocimientos de filosofía no son tan vastos, son limitados. Algo intenté prepararme para el programa, pero bueno, también tenemos múltiples obligaciones, pero ¿No? Pero, y bueno, también el tema personal es muy, muy interesante que se lo pueda compartir, ¿no? sí, sí, pero más allá de eso, ahorita que tocaste este tema, regreso a un poco a Lacan, sí. Ya. Y aquí dos temas importantes. Entonces, como te decía, de alguna manera el lenguaje, sí. Y cómo somos condicionados desde que nos ingresamos, digamos, al lenguaje. Claro, el Y, lenguaje, el inconsciente está estructurado como un y, lenguaje, y, decía. y cómo el lenguaje, o sea, va mucho más allá, ¿no? De la manera en que nos comunicamos verbalmente, sí. Y de alguna manera, cómo nos condicionamos con el lenguaje que la sociedad, sí, la cultura que nos rodea nos está entregando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice esto está mal o eso, si piensas de eso, eres torpe o eres retrasado o alguien inteligente no podría Ya. concluir esto. Entonces te está condicionando, ¿cachas? Y te está de alguna manera limitando o orillando hacia un grupo, sí, específico, hacia una masa que no piensa. Hacia ¿Sí? una masa que no piensa y que te conviene a ti como poder, ¿sí? Pues no, pongámosle el poder como que fuera el Estado, la iglesia, quien sea, ¿no? Cualquier institución que pueda ejercer poder te puede de alguna manera exigir una forma de ser, una forma de comportarse. La iglesia, por ejemplo, pongamos los 10 mandamientos o pongamos cualquier cuestión que la iglesia te impone. Te dicen, a ver, un cristiano, ¿cómo tiene que ser? Entonces el curita es este representante del poder religioso que de alguna manera te dice incluso qué tienes que hacer, por quién tienes que votar, eh, por dónde tienes que estructurar tus pasos para que de alguna manera no termines en el infierno, ¿cachas? Claro, claro. Es que es Es que así, estás condicionado. O sea. estás condicionado completamente. Y viene el presidente y te dice, el buen ciudadano es así, el gobierno, ¿no? Te Ujú. dice, el buen ciudadano es así y hace estas cosas. Y todo el que se sale de la norma, preso. Todos los locos, y eso es súper interesante, los locos, ¿quién realmente es un loco, cachas? Y quién sabe que los locos pueden estar más cuerdos que los que supuestamente somos normales, neurotípicos. Pero no, claro, O sea, ese es un tema que es para otro programa, pero sí, está bueno. pero Ajá. verás, vivimos también en una sociedad de hiperproducción, en donde el normal, la persona que se le considera como que es em, un buen ciudadano, es la persona que trabaja, se esfuerza. Y ahí va la otra parte que te decía de Lacan. Sí, la otra parte, de alguna forma, del deseo a través del otro.
¿Cachas? Entonces, Amar es... o sea, digamos que el primero deseo no es autónomo. ¿Ya? Yo deseo lo que el otro desea. Entonces, el deseo del deseo del otro. Ajá, y el otro probablemente es la cultura o la sociedad con la que yo me estoy inmiscuyendo, o la que yo estoy viendo, la que me están mostrando, ¿no? Entonces, si es que socialmente el deseo, digamos, colectivo es tener mucho dinero, ser exitoso, tener, yo qué sé, mansiones, carros, o bájale un poco si quieres, seguridad económica, que probablemente se sube mucho las expectativas de lo que realmente representa la seguridad económica, que en realidad es un derecho, sí, pero bueno, debería ser un derecho, pero como que la relacionamos con lo que nos han vendido, ¿no? O sea, yo me acuerdo las novelas mexicanas de pequeño, ¿no? Entonces era este estatus, ¿no? De que si estás bien, o sea, si eres de los que lo lograron en la vida, o sea, tenías que vivir en tu mansión, con tu jardín, tener empleados y cosas así, ¿no? Entonces, Claro, te lavan el cerebro, ¿sí? Y de alguna manera empieza esta realmente histeria colectiva, digamos, mantenida, en el que todo el mundo empieza a desear cosas y a desear tener más. Y tú te conectas con ese deseo, ¿no? Entonces, al final, tú te pones a ver si yo realmente quiero esto, necesito esto, pues no. Pero como el otro sí lo quiere, sí, se valida en mí. Claro, es lo que te decía, ¿no? De cómo se comporta la masa. Si uno empezó a quemar cosas, el otro también. Entonces, y funciona igual en esta cuestión del mercado en lo que tú te estás basando ahorita, que es marketing, ¿no? Neuromarketing. Entonces, ¿qué es lo que hace el marketing? Te genera necesidades que no tienes, pero que de alguna manera te obligan a tener, te imponen necesidades a partir de esta cuestión de decir, a ver, está de moda tal cosa, tal zapato, tal ropa, tal comida, qué sé yo, y no sé, quizás voy a decir algo impopular ahorita, pero a ver, todos hemos ido a McDonald's en algún punto, Sí, ¿no es sí. cierto? Todos hemos ido a McDonald's a desayunar, a almorzar, a comer, lo que sea. Y realmente no es la mejor comida del mundo. Si tú te pones a comparar las papas y las hamburguesas del McDonald's, vas a encontrar en una hueca, vas a encontrar papas y hamburguesas más baratas y mucho más. Pero, pero mira, Pero, aquí me parece súper interesante porque si es que, porque, a ver, si es que a mí no me gusta McDonald's, ya, no me gusta, ya, ya. es que Pero al otro sí le gusta, ya. ya, Por más que al otro le guste, a mí no me va a gustar, es ¿cachas? que ese es el punto. No, sí, sí, o sea, estoy de acuerdo, pero y aquí va digamos que la parte final y ¿Qué es para, lo que vende McDonald's? ¿Y qué es lo que vende Starbucks? O sea, o por sea, ahí va el tema. y más allá de eso, ¿cachas? Ujú. Porque al final, ese yo, ¿cachas? Falso, sí, que no soy yo realmente. Ajá. Me está vendiendo, o sea, o está simplemente representando la idea que yo tengo de lo que el otro espera que yo sea. ¿Me Claro, cachas? claro, sí, O sea, es el deseo del otro. y el otro, y probablemente yo pienso que el otro espera que a mí me guste McDonald's. Porque si a mí me gusta McDonald's, pues yo pertenezco al mismo grupo, a la misma masa, a la misma clase social, yo qué Claro, sé, o sea, a los mismos es gustos, una bla, bla, cuestión de bla. aceptación también y Claro, de reconocimiento. sí. Claro, Entonces, mi yo totalmente anulado, sí. ya. Y ese yo falso simplemente representado por la idea de lo que yo tengo, de lo que el otro espera de mí. Ahí creo que te pasaste una buena palabra, la idea, la idealización. Entonces, cuando yo voy a comerme una hamburguesa aquí en la esquina, probablemente es porque me dio hambre, es tarde, me voy a comer una hamburguesita aquí en la esquina en el carrito, ¿cachas? Pero tú no te vas a McDonald's así nomás. Hay atrás una superestructura de idealización enorme donde te metieron en la cabeza de que por poco, o sea, es una de las empresas más grandes del mundo, el marketing que todo eso implica, la experiencia que supuestamente te da McDonald's,
al llegar a sus locales a comer. Porque vos vas a un McDonald's en Estados Unidos y resulta que tienes, o sea, que la comida es lo de menos. O sea, tienes juegos, tienes computadoras interactivas donde puedes incluso pedir la comida ahí mismo si no sabes inglés. Entonces ya no es solamente la experiencia de comer, no es solamente el tema de em, cubrir la necesidad de alimentación o de supervivencia. Es cubrir una necesidad mucho más allá que tú decías. Es cubrir una necesidad de identidad, es cubrir una necesidad de pertenecer, es cubrir una necesidad de estatus incluso. Bueno, no sé si en McDonald's, pero sí por lo menos de pertenecer a una clase. Y claro, es como que te imponen de alguna manera esta forma de ser, esta forma de hacer, y anda a ver cuánto factura McDonald's al año. Claro, O sea, y yo creo que aquí también empieza también como que ya a ponerse esto un poco oscuro, porque el otro, si no solo es el que está enfrente mío, no solo es la persona que de alguna manera idealicé o no, sí, y que intento yo, digamos, eh, quizás parecerme o pertenecer, porque esto se pone ya un poco tenebroso cuando el otro es el tirano, ¿ya? Entonces yo me identifico con mi tirano, sí, y proyecto de alguna manera mis deseos en lo que yo veo, sí, del tirano. De alguna manera eh, asumo que lo que el tirano es, sí, digamos que el tirano tiene poder, tiene plenitud, tiene muchas características que le han llevado a donde está, ¿no? Que puede ser belleza, elocuencia, puede ser imponencia, ya, seguridad. ujú. Se podría decir que de alguna manera yo estoy buscando eso, estoy deseando eso, sí, El deseo es eh, el deseo del otro sí, y de alguna forma es como que, a ver, cuando se habla de psicología de masa se habla de un otro también y se habla de un otro como modelo también. sí, 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 Claro, ajá, y es como que por este, ahí, este ajá. modelo, no importa si para ti individualmente sea bueno o malo, sino que si la masa lo percibe como, qué sé yo, como por ejemplo lo que tú decías, un man exitoso, ¿ya? Que por más psicópata que sea, narcisista que sea y todo lo que sea, el man es exitoso, entonces la masa va a decir, sí, yo también quiero llegar a eso. Yo también quiero ser, o de grande quiero ser como tú, o yo también quiero lo mismo, señor Poole, no sé. Por ahí va el tema. Y sí es una cuestión bien subjetiva, pero imagínate lo que es esta subjetividad en más, que es súper irracional, en donde sí, o sea, se endiosa a gente muchas de las veces que no cumple con todos los valores que supuestamente tienes que cumplir en la cultura o en tu población o lo que sea, sino más bien a veces se sigue todo lo contrario. Si te has dado cuenta, es como que aquel que rompe con toda la expectativa, que rompe con todas las estructuras, que rompe con todo lo que supuestamente tenemos que ser, al man le sigues. El man es el gran referente. ¿Por qué? Justamente por esa cuestión de que rompe con todo. Justamente por esa cuestión de que no se alinea con lo que necesariamente nosotros pensamos. Entonces, vos dices, ya, yo quiero ser como él y no sé qué. Y si es que va uno y dice, yo quiero ser así, van dos, van tres, pucha, llega un punto donde se puede volver algo incontrolable y llega ese deseo del otro en donde la gente pues se mala y dice, ve, o sea, aquí es lo que yo quiero llegar, esto es lo que yo quiero hacer un negocio así, o quiero llegar a ser un líder de ese estilo, cuando no necesariamente es lo mejor. ¿Cachai? Sí, sí, o sea, total. A ver, yo creo que incluso aquí, ya aunque hagamos medio champús todo esto, eh, Ujú. puede entrar incluso el arquetipo del padre, ¿ah? Porque Sí, de sí, alguna sí. manera este líder, sí, este tirano, viene a representar este padre, sí, Sí, dele. que no ha aceptado en nosotros, sí,
o este self, ¿cachas? Propio no realizado, ¿cachas? De alguna Sí, manera no lo lograste, o sea, todo eso que tú quieres, todo eso que tú de alguna manera ideaste para ti como tu yo ideal, no lo ves en ti realizado, entonces lo ves en el otro y te identificas con el otro y vives o de alguna manera te haces la idea de vivir a través del otro. sí, a ver, yo creo que de alguna forma esa identificación con el otro, digamos, esa identidad que tú tienes con el otro, de alguna manera sí te estructura en algún punto tu propia personalidad, ¿no? Porque claro, o sea, tú te identificas con el otro, buscas este ejemplo en el otro, buscas una referencia en el otro. Y al final del día te vas identificando y dices, chuta, o sea, ahora yo me identifico más con este man que conmigo mismo. Puede ser. Y todavía más, si es que encima de eso resulta que este man que con el que tú te identificas es un líder carismático que tiene influencia en la gente, en un montón de temas, resulta que te vuelves masa. En ese momento te volviste masa. Y en ese momento te volviste irracional y todo. Y puedes empezar a hacer pendejadas que no haces normalmente. Por ejemplo, las sectas, por ejemplo, en donde es súper fácil entrar, pero súper difícil salir. Y donde este líder carismático literalmente es tan carismático que te convence de pendejadas, pero que te hace hacer también pendejadas. Y que resulta que, claro, todo el mundo le siguió al man porque te ofreció el cielo, literalmente, te ofreció el cielo, te ofreció el paraíso, te ofreció el nirvana, te ofreció lo que sea. Y el rato del rato la gente se terminó autoeliminando. ¿Has visto esos ejemplos? Sí, sí, seguro. Aunque probablemente hablar de un pensamiento sectario, o sea, ya es otro tema de otro programa, sí. Ujú. Porque sí, sí tiene sus diferencias importantes. Pero va, o sea, vale. Y a ver, yo creo que aquí es súper necesario hacer la aclaración de que quizás los quienes nos estén escuchando digan, no, o sea, sí, sí, qué fácil, ¿no? ¿Cómo van a caer en pensamiento de masa? Pero no se dan cuenta que la mayoría estamos en el pensamiento de masa. Es súper difícil primero darte cuenta en qué momento tú ya caíste en la masa y no estás pensando, estás en automático, estás sacando conclusiones que no son tuyas o acoplando las tuyas o acomodando las tuyas a las del grupo, ¿sí? Sí, Y eso es casi mundial, o sea, muy pocas personas, sí. Y ya vamos a hablar cómo salir de esto también, ¿no? Pero la norma es que casi todos están. Entonces, sí, eh, quizás a lo mejor están pensando, no, sí, la Segunda Guerra Mundial, claro, los nazis, no, o sea, esto está pasando ahora más que nunca, sí. Ahora, y yo creo que sería bueno, como que de alguna manera es explicar cómo esto llega a ocurrir, ¿no? Porque ya. una en conciencia dice, a ver, o sea, yo no soy tan gircachas para caer en la manipulación evidente que me está metiendo el Estado o una religión, o que me está metiendo una tendencia política, ¿cachas? Entonces, entre ellos yo me voy a dar cuenta, ¿no? Yo sí soy bien pila, soy pensante, no Sí, caigo, ya yo no voy a seguir a ningún huevas que está ahí, yo no soy mudo, yo no soy cojudo, ¿cachas? Pero sí, sí somos, sí sí, somos. sí, a ver, Entonces, pero no pasa por eso, o sea, pasa porque esto está muy bien preparado, ¿cachas? O sea, esto tiene su preparación muy malévola de alguna manera, o sea, desde el inicio. sí, a ver, creo que sí puede tener una preparación maquiavélica y malévola desde un inicio en el sentido de que, este, creo yo que las personas o los individuos que de alguna manera llegan a ser estos líderes carismáticos y que llegan a ser estos líderes que generan una influencia tan grande, creo que sí en su mente, que normalmente la mente de estos líderes carismáticos es una mente narcisista maquiavélica, creo que sí llega a tener una estructura, una planificación súper interesante, pero más allá de eso es entender que ya, o sea, a ver, ¿qué es lo que yo quiero como líder carismático? Quiero hacer que la masa piense tal cosa.
Y para eso me preparo como persona, me preparo como líder, hago lo que sea, ya. Pero ¿cómo logro yo como líder carismático llegar a esta gente de una forma mucho, pero muchísimo más fácil? ¿Y cómo convenzo, no solamente con la retórica, porque claro, los líderes carismáticos normalmente tienen una retórica increíble y te convencen de todo? Y si tú le escuchas hasta a uno de ellos, o sea, literalmente te puedes terminar diciendo como que dándoles incluso la razón, ¿no? Como que, o sea, sí es cierto que esto puede pasar. Sí es cierto que, o puede ser posible que él tenga razón. Los líderes carismáticos normalmente se valen de los medios de comunicación y se valen, en este caso, de los más media. Ahora tienen mucha más facilidad de tener estos accesos a los más media en Internet, en las redes sociales y en todo lo que esto implica. En la antigüedad, claro, o sea, por ejemplo, Hitler mismo, qué sé yo, todos estos líderes o presidentes o lo que sea, tenían los medios de comunicación convencionales, la radio, los periódicos, en su momento la televisión, en donde los medios de comunicación lo que hacen básicamente es replicar lo que en este caso el líder o el Estado o el gobierno les pide y generan una opinión pública. O sea, y ahora con los bots, terrible, ¿no? O Y sea, ahora con los votos ya ni siquiera son medios de comunicación típicos, ¿no? Que a la final podías ver o no ver. Ahorita está en todo nuestro algoritmo. O sea, estaba buscando ahorita, porque no me la sé, en Ajá. las 10 estrategias de Chomsky, ¿no? De Noam Chomsky, para este Sí, tema de para manipulación mediática y política, ¿sí? Ajá. Que es importante porque así es como, de alguna forma toman el control de países completos, ¿no? Y Por supuesto. incluso de yo qué sé, la economía mundial, por ejemplo. Por supuesto. Sí, sí. Sí, y son Entonces, estrategias que ya vienen, creo yo, em, pensadas y estructuradas desde hace un montón de tiempo y que tienen absolutamente todo el sentido del mundo. A ver, ¿cuál es la primera? ahora déjame ver que estaba buscándole por aquí. Y no me sale, pero ya me va a salir. Aquí está. A ver, dice, estrategia de la distracción, la primera. La estrategia de la Ajá, lo que te distracción. dice es, mantén la atención del público distraída de los problemas importantes. Por supuesto, o sea, es que mira, es, Sí, es tan yo creo básico, que, ¿no? sí, yo creo que no hay ni siquiera que No explicar hay ni esto, ¿no? siquiera que explicar, es Ajá. como que, a ver, todos, y hablábamos un poco de los más media hace un ratito. Los más media, ¿para qué están? Para generar una opinión pública, Sí, literalmente. yo creo que vamos a eso, ya verás. Y entonces resulta que, claro, en vez de buscar la manera de mantenerte informado de verdad sobre lo que es importante, te distraen con cualquier cosa, con cualquier pendejada, te ponen Bob Esponja, en vez de ponerte lo que es importante. ¿Para qué? Para que obviamente tú como público no llegues a... No te mueras, nanito, no te mueras. Se murió. ¿Qué es? Bueno, vamos con el siguiente antes de que el chavito muera. Crear Bueno, problemas y luego ofrecer soluciones. creo que es lo ¿Ya? más básico también. Sí, sí, sí. Crear problemas. Yo creo que las voy a ir así nombrando. Tal vez nos detenemos en alguna o al final explicamos todo, porque al final todo va de la mano, ¿no? La tercera, la estrategia de la gradualidad. ¿Sí? Sí, hacer las cosas de a poquito. Sí, sí, sí. Entonces te dicen, no, introduce cambios duros poco a poco para que no provoquen rechazo. Correcto. 4, diferir la acción. Haz que la gente acepte medidas impopulares prometiendo que serán necesarias para el futuro. Es como cuando dices, un solo dolor, este, a ver, voy a tomar una decisión que es completamente antipopular, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer. Sí, te subo los impuestos, te pongo lo que sea, un montón de Claro, cosas, te ¿no? subo impuestos, te Eh, quito derechos, sí, y te aguantas porque es y te aguantas necesario, porque es porque estamos necesario. haciendo algo Es un importante dolor porque necesario. tú necesitas, ya. 5, infantilizar al público, habla al pueblo como si fuera un niño.
Entonces, aquí voy a especificar un poco para que se entienda. Mensajes simplificados con tono paternalista. Se evita el pensamiento complejo, siempre una lógica binaria, bueno o malo, héroe o enemigo. Sí, eso lo hemos visto mucho Uf, últimamente. por supuesto. Sí, o sea, esto es escuela básica de manipulación gringa, ¿no? Claro. O sea, siempre ha habido el malo, ¿no? Primero eran los rusos, los comunistas, luego eran los terroristas, luego eran los afganos, luego era ISIS, luego... Y claro, siempre tienes que tener un enemigo en común para poder legitimar tu propio discurso. Es como que, ¿cómo legitimas tu propio discurso si es que no tienes un enemigo? Porque, a ver, yo te puedo decir, mira, yo quiero llegar a esto, quiero hacer esto, pero si no tengo un enemigo, ¿cómo hago? Entonces, un enemigo siempre es lo más fácil para poder legitimar mi postura. Tengo que tener un enemigo y claro, obviamente no existe bien sin mal, no existe mal sin el bien. Correcto. Entonces, si yo soy el bueno, entonces tiene que haber de ley un malo. Y Ta- ese malo es el terrorista y todos los demás. Tal cual. Apelar a las emociones más que a la razón. Una emoción intensa bloquea el análisis lógico, te dicen, ¿no? Claro, entonces ahí Ponte aquí está te especifican el miedo, la culpa, el orgullo nacional o el odio se usan para manipular claro, la cuestión de la decisiones. victimización, como tú dices, el miedo, la culpa, el nacionalismo exacerbado, ¿no? Sí, el El patriotismo, bla, bla, bla. patriotismo Sí, sí, exacerbado sí. también como que, ay, es que tu país y no sé qué, y tienes que dar la vida por tu patria. Es un tema súper emocional, no, Sí. no es nada racional. Mantener al público en la ignorancia. Haz que la educación no enseñe a pensar, solo a obedecer y a repetir. Ajá. Esto es igual, otro que esto haga falta explicar. 8, fomentar que el público sea complaciente con la mediocridad. Aquí te dice, ¿no? Convierte la banalidad en una virtud. Y esto se ve todo el tiempo, ¿no? O sea, Cultura de la estupidez, la fama cultura de la vacía, lo estupidez, inmediato, se ridiculiza la excelencia, la profundidad o la rebeldía consciente. se hace famosa gente parada, literalmente, ¿no? Gente que no tiene ningún tipo de pensamiento racional ni nada. Pero es que, a ver, o sea, lo importante aquí es que te vistas bonito, que te veas bonito, que hagas un bailecito, que caigas bien. O sea, ay, güey. 9, reforzar la autoculpa. Dice, haz que las personas crean que sus desgracias son su culpa. Claro. O sea, el pobre es pobre porque quiere, bla, 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 bla. O sea, si te va mal es porque vos no estás haciendo las cosas como tienes que hacer. ¿Ya? Y si al otro le va bien es porque probablemente algo está haciendo mejor que tú. Entonces, igual, de cualquier manera, vos tienes la culpa de todo lo mal que te va y si no tienes trabajo, vos tienes la culpa. Y si no has estudiado lo que has querido es porque vos no le pones ganas. Entonces, lógicamente eso implica que de alguna manera la gente siempre esté pensando en que todo depende de uno, depende solamente de él y no, y obviamente no le estás dando esa cuestión de decir, a ver, Estado, gobierno, instituciones y demás, o sea, a ver, también ocúpense de lo que tienen que ocuparse y también acolítenos con esas facilidades para poder nosotros estudiar, para poder trabajar o lo que sea. No, si no tienes trabajo, simplemente es tu culpa. 10. Y última, conocer al individuo mejor que él mismo. Dice, la tecnología y la ciencia del comportamiento permiten predecir y controlar mejor que nunca. Las élites tienen acceso a datos, algoritmos, inteligencia artificial, pueden manipular decisiones antes de que el sujeto sea consciente que las está tomando. Y de hecho, ahí te hacen creer que tú estás tomando decisiones por tu propia voluntad y tu libre albedrío. Cuando en realidad ya te manipularon tanto con todas esas estrategias, hasta llegar al punto de donde no, o sea, ya te manipularon, ya dijeron lo que tenías que hacer, ya te impusieron todo y tú dijiste, sí, estoy decidiendo por mi propia cuenta. Mentira, estás decidiendo por miedo, estás decidiendo por culpa, estás decidiendo porque quieres encajar en una masa, como decíamos, pero casi nunca, cuando estás imbuido en esta manipulación, casi nunca decides por ti mismo. Sí, sí, tal cual. Yo pienso que ya llegados a este punto, para no alargar tanto el programa, podríamos enfocarnos en las soluciones, ¿sí? Y aquí si yo Vale, vale.
soy muy eh, inflexible en el hecho de que para mí la única forma de combatir esto es regresar hacia ti mismo, ¿sí? Y para eso sí que nos sirve a lo que a nosotros nos gusta más, el esoterismo, el hermetismo, Esoterismo. ¿sí? Entonces yo creo que podemos intentar empezar la conclusión por aquí. ¿Qué te parece esa idea? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, podemos empezar a concluir nuestro programa de hoy, que ya hemos hablado de un montón de cosas, de cómo es que la parte externa te puede llegar a manipular con este gran hermano, con los discursos oficialistas, con los discursos que de alguna manera te estructuran una idea, que te estructuran una opinión, no solamente individual, sino sobre todo pública. Pero es eso, o sea, opinión pública, actores externos, los eventos externos que suceden, televisión, internet, mass media, todo esto que es externo, ¿te manipula? Sí, pero también depende de ti que no suceda, que no lo hagan. Y pues ahí cuéntanos un poquito, mi querido hermano Dieguito, cómo podemos empezar a, a no dejarnos, no sé, a conocernos, quizás por ahí va. Sí, sí, probablemente. Estaba para el programa investigando un poco también y me encontré con una frase que me gustó mucho, sí, que es del hermetismo también, que dice así, para no equivocarme, No equivocarse. el que no gobierna su interior será gobernado desde afuera. Correcto. Ya, entonces, eh, de alguna forma toda la intención de este programa como que se concluye por ahí. Eh, hay algo también que hablan muy interesante. Y hay que decirlo, la verdadera libertad no es política. Digamos que es espiritual. Y quizás esto puede chocar un poco, ¿no? Sí, es bastante Para muchas impopular, personas, claro, sí. hablar algo así. Pero podríamos decir que un ser humano que no se ha conocido a sí mismo, ¿ya? Es presa fácil de cualquier forma de dominación. Sí, porque, a ver, se dice mucho, se habla mucho de este tema de que tienes que, de alguna manera, tener una postura, estar involucrado en un montón de temas, estar involucrado en la política y en lo político de tu patria, de tu país, del mundo, estar enterado de las cosas y todo el asunto. Sí, es cierto, pero yo considero que estar muy metido en eso, en algún momento vas a tener un sesgo. Vas a tener una postura que quizás no es la mejor, que quizás es demasiado individualista y que no está viendo hacia adentro, que simplemente está nuevamente viendo hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que más importante? Es tener una conciencia, buscar tener esa cuestión de decir, a ver, ya, está pasando esto afuera, todo esto tiene sentido, otras cosas no tienen sentido, son racionales unas cosas, otras son muy irracionales, quizás la mayoría, sí, pero ¿cómo estoy yo? Me conozco a mí mismo, estoy consciente de dónde vengo, estoy consciente de quién soy. Y yo creo que es importante que se tome esto con seriedad, ¿no? Sí, con toda la seriedad del Y mundo. es importante que se tome con seriedad la parte espiritual. O sea, y Claro, a ver, no estamos hablando que la parte intelectual y filosófica netamente esté mal, ¿sí? Desde lo que implicaría el claro, autoconocimiento, no está mal ¿ya? porque al final del día te cuestionas. Y es una parte de, ¿ya? Claro, Pero estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Estamos sí. hablando de ese conocimiento verdadero, ¿no? Ese conocimiento auténtico y igual aquí hay unas cositas que me gustaría también mencionar. El alma que no ha despertado se confunde, se disuelve en lo colectivo, se deja arrastrar por el mundo ilusorio. El verdadero iniciado es el que no se deja arrastrar por la corriente del inconsciente colectivo. O sea, mira qué importante, o sea, y qué, o sea, el inconsciente colectivo no es malo, ¿ya? O sea, está ahí Claro, es y algo que está ahí. está ahí y es como una biblioteca infinita, ¿no? Para nosotros, pero cuando
cuando no tienes este autoconocimiento verdadero, ¿sí? De quién eres. Cuando no has regresado esa mirada. Ujú. Verga, chucha. Ah, se apagó, Bele. Y otras cosas por ahí que creo que son importantes mencionar ahorita que me llamaron mucho la atención. Unos como unas reflexiones, ¿ya? ¿Qué? Entonces, el sistema de control no necesita policía si tenemos un ego desordenado, una mente temerosa y un alma dormida. Estoy de acuerdo, sí. Una mente temerosa, literalmente, el que tiene miedo se defiende y el que se defiende es violento y por lo tanto va a tener comportamientos que no son los adecuados y tanta cosas de lo que hemos ya hablado. Y por esa razón, obviamente, necesitas policía que te controle. Sí, y obviamente, si tienes un nivel de conciencia fuerte, pues no necesitarías absolutamente nada de eso. Sí, sí, o sea, eh, qué importante hacer esta reflexión de que a la final la gran y principal manipulación del sistema consiste en dormirte, en mantenerte dormido. Claro, Creo todo el aparataje está destinado a que tú no despiertes. mantenerte dormido con miedo y culpable. ¿Cómo te mantienen dormido? Poniendo tu atención fuera de ti mismo, ¿sí? Claro. Todo está afuera. ¿No? Entonces, hay enemigos afuera, hay cosas afuera que no puedes controlar. Hay temas de culpas y todo, guerras y un montón de cosas que no. O sea, tienes que estar atento porque si no, literalmente te puedes quedar sin tus necesidades básicas. Así que pon toda tu atención afuera y no, olvídate Es, del es que mira, interior. es mucho más fácil, ¿no? Buscar a los responsables y mantenernos como niños inmaduros hasta viejos, ¿sí? Claro, Buscando responsables de nuestra vida afuera, ¿ya? claro. Entonces, no te haces adulto, no asumes. Y algo que decía Jung también, que es mucho más preferible para el humano, digamos que común o promedio, esta seguridad emocional a la verdad incómoda. Claro. Fuerte. Claro, o sea, mantenerte tú en una zona de confort, digamos, en el sentido de que aquí estoy bien, yo no necesito más que esto, solamente necesito tener los recursos suficientes para poder consumir lo que quiero consumir y nada más. Y no me pidas nada más, no me pidas mirar hacia adentro, porque si miro hacia adentro me muero de miedo, me muero de terror. Y si miro hacia afuera también. Entonces, como que más bien estoy aquí dormido. Es más fácil estar dormido. Sí, voy a finalizar con unas conclusiones más, unas reflexiones importantes. Eh, digamos que la psicosis colectiva es un proceso que comienza con confusión y termina en un nuevo orden falso que parece internamente coherente para quien experimenta. No necesitan controlar tus pensamientos, solo necesitan controlar el entorno en el que se desarrollan tus pensamientos, lo que ya hablamos, ¿no? Te llenan de miedo y entra la propaganda, no como mentiras, sino más bien como medias verdades. Una sociedad mentalmente cansada no se resiste al control, lo acepta como un alivio. Miedo, confusión, fatiga psicológica, es obediencia. Claro, o sea, tú aceptas, por ejemplo, que hayan policías y militares literalmente am, paseando por la calle, controlando absolutamente todo. Hola. Sigue, termina tú ahí. Y yo luego le termino yo. Ya. Controlando absolutamente todo con la intención de controlarte y tú lo aceptas. ¿Y sabes por qué lo aceptas? Porque antes de eso ya te metieron miedo, antes de eso ya te metieron culpa, antes de eso ya te dijeron, todo afuera está mal. Necesitas entonces a alguien que te vea, que te controle y que te salve. Y de hecho eso está instaurado incluso hasta con los arquetipos heroicos de los superhéroes. O sea, es tenaz. O sea, todo, realmente todo es una manipulación. Si no despertamos interiormente, si no hacemos nuestro trabajo interior, vamos a ser manipulados todo el tiempo. ¿Cómo podrías concluir el programa de hoy? Podríamos concluir el programa de hoy con que tenemos que estar conscientes absolutamente de nuestro entorno, de cómo nos condicionan, de cómo se generan, digamos, estas estructuras materiales
y estas estructuras psicológicas que de alguna manera te condicionan para estructurar una opinión pública, para estructurar una, una cuestión ahí que te manipula. Así que lo único que te puedo aconsejar, digamos, o les puedo decir es busquen hacia adentro, busquen conocerse, busquen entenderse, busquen hacerse conscientes con conscientes de sí mismos para que no se dejen manipular, para que no se dejen eh, imbuir por estas cuestiones, por estos egregores externos y simplemente pues busquen ese interior, busquen quiénes son, busquen de dónde vienen y eso es todo. Bueno, para finalizar, quería terminar con una frase de Carl Gustav Jung. La psicosis colectiva termina con la conciencia interior. Sí, Sí, total. Creo que a la final de la idea de este programa y de lo que estamos haciendo es esa. La clave para esto es terminar con el miedo. sí, Lograr dejar de identificarnos con esos condicionamientos y esos patrones tan antiguos, no solo de esta vida, sino realmente de otras, y no solo sí, nuestras, sino de... O sea, la humanidad tiene mucho recorrido, ¿no? Y las heridas están. Y eso nos hace reaccionar de alguna manera muy condicionados, ¿sí? Y la única forma, la única llave para la libertad es regresar hacia adentro, quitarle ese poder que le hemos entregado hacia estas entidades externas, sí que pueden ser política, religión, dinero o cualquier cosa, y regresar hacia adentro. Sé que a lo mejor es un discurso desde la comodidad, o sea, decir, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de salir de este patrón de la víctima en el que en realidad tú te adueñas, ¿cachas? Y te haces responsable de tu vida y de tu estado. Sí, que tú puedes ser feliz o puedes ser triste o puedes estar en necesidad o puedes estar en abundancia en cualquier situación, en cualquier contexto. ¿Sí? Estamos obviamente aquí sacando de la línea los casos extremos y limítrofes. Estamos hablando de la gran mayoría y a la final, eh, si es que nos mantenemos en ese patrón del miedo en el que nos quiere mantener, ¿sí? Si es que les dejamos, ¿sí? Que mantengan ese control a través de la separación, ¿sí? Yo creo que una punta clave es cualquier cosa que te está separando, ¿sí? Cualquier idea que tú digas, eh, es que yo pienso mejor, ¿sí? O yo soy el bueno, evidentemente te está separando del otro, ¿sí? Y es la clave para darte cuenta que por ahí no es, ¿sí? La integración viene desde adentro y la observación es primordial. Estos tiempos de transición de la humanidad son claves. Mucho silencio, mucha introspección, eliminar el juicio. Sí, a la final la idea es poder llegar a ese estado en el que puedes verle al otro, sí, como uno tuyo, sí, como uno mismo. y como uno mismo. Sí, Y solamente así, digamos que se podrá lograr el cometido de avanzar juntos en esta travesía que estamos todos como humanidad, ¿sí? sí, creo que igual, ¿no? Como parte de esta conclusión a la que podemos llegar, como tú ya lo has dicho casi todo, es importante autoconocernos, autoencontrarnos, buscar adentro, no buscar hacia afuera, no dejarnos manipular por todas estas cuestiones que tanto el Estado como las religiones, el gobierno, las guerras, la economía, absolutamente todo nos conecta con algo que no es, ¿no? Que es el miedo colectivo, la culpa. O sea, sí creo que la única manera de salir de ese sistema, de ese matrix, o como quieras llamarle, es ir hacia adentro, entender hacia adentro, buscar esa piedra filosofal adentro nuestro
para solamente a partir de ahí, si uno o dos o tres de nosotros empieza a tener esa conciencia, vamos a generar una cuestión colectiva, pero al revés, como en conciencia. Ya no es esa conciencia colectiva en miedo, ya no es esa conciencia colectiva en supervivencia, sino es una conciencia colectiva despierta, en donde ya creo, sí, creo, y tú tienes creo que un poco más de conocimiento de esto, creo que la humanidad ya está buscando esa cuestión de despertar. Creo que ya estamos en ese camino y creo que también son las últimas patadas del sistema en hacernos tener miedo, en hacernos dividir y en hacer que todas estas cuestiones pasen para no despertar, pero creo que el despertar es inevitable. No, la transición está. La transición. Estamos en la transición plena, en plena transición. Nosotros somos todos los actores de este cambio. Correcto. Y claro, mientras más difícil resulte, mientras más nos resistamos, más doloroso será el cambio, ¿no? Claro. Entonces, El cambio se va a dar de cualquier forma. sí, entonces la conciencia ahorita es clave. El foco adentro, ¿no? O sea, cualquier cosa que le saque de su foco interior, que les incomode, no es falta de empatía, ¿sí? O sea, les están manipulando. Entonces, regresar y no olvidarse que de alguna manera todos, absolutamente todas las personas vinieron libres, ¿sí? Y la libertad no se limita al cuerpo físico, ¿sí? Ni siquiera por una enfermedad. Así es. El camino empieza por asumir, sí, la materia y la realidad, sí, estoy de acuerdo. Pero a partir de ahí, hacer un trabajo honesto y persistente y amoroso, sí, para con nosotros mismos, sí, con paciencia, entendiendo los procesos que todos atravesamos y solamente así poder entender los procesos de los otros, sí, sin juicio, Claro. sin ninguna intención Sin decir yo estoy bien sí, de separación, de y competencia tú estás mal. y de no caer en el mismo juego, ¿no? Entonces, bueno, creo que queda mucho por hablar como siempre, Sí, queda pero mucho por hablar, pero creo que quedan bastantes sí, son las 3 de la aprendizajes. mañana y problemas técnicos y nos vemos un poco apurados, apresurados. Bueno, es verdad, Sí, estamos. sí. Pero creo que se ha Pero creo cumplido que se logró, se ha con el cumplido cometido. con el proceso, con el objetivo que queríamos. Así que, dicho todo esto, como dice Dieguito, sí nos queda mucho por hablar, pero creo que hemos llegado al punto que queríamos. Así que muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen. Si no nos siguen, pues síganos, y activen la campanita para que puedan ver todos los programas que vamos a subir. Y sin más, pues yo me despido. Paz para todos y que todo esté bien y a ser conscientes, a despertar. Mucha conciencia y a disfrutar también, porque a esto venimos, ¿no? A hacer un trabajo de conciencia y a vivir la experiencia. Adiós y mucha suerte. Nos vemos, espero que Muy en un pronto. par de semanas más al menos. Adiós.